Les contamos, bueno, a partir de este momento les contamos que este evento, esta charla, está siendo grabado. Nos parece muy importante que todos los conceptos que se van a compartir en esta charla puedan quedar en nuestra página web para que después, si tienen interés, los vuelvan a consultar, o eventualmente para que lo puedan aprovechar otras personas que hoy no se hayan podido sumar, que no nos hayan podido acompañar. Bueno, para quienes todavía no conocen a la Fundación FUCA, les contamos que esta es una organización que el año que viene cumple 40 años, que fue fundada por los doctores Reinaldo Chacón y José Mordo. Actualmente el doctor Reinaldo Chacón es su presidente, y les contamos que nuestra misión se desarrolla desde el Instituto Alexander Fleming, donde estamos en la ciudad de Buenos Aires, que nos ocupamos de auspiciar, financiar económicamente la especialización médica en oncología clínica. Ya son más de 120 los médicos que se han especializado en oncología clínica en programas de FUCA, bajo la dirección del doctor Reinaldo Chacón. Actualmente contamos con 16 becarios, todos son médicos y están haciendo especialización en distintas ramas de la oncología aquí en el Instituto Fleming. Tenemos también un centro de investigaciones oncológicas, donde trabajan investigadores principalmente del CONICET, y trabajan en diferentes proyectos que tienen que ver con el tratamiento del cáncer, para tratar de mejorar los tratamientos del cáncer. Y la otra área de FUCA es nosotros le llamamos prevención, y tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo aquí y ahora. Prevención se entiende como infundir, informar, enseñar a toda la comunidad para que tengamos todos conductas saludables y poder prevenir el cáncer, o bien detectarlo precozmente, que también es una manera de prevención. Pero prevención también es cuidar a las personas que están cursando un tratamiento de cáncer, que están atravesando un tratamiento de cáncer. Entonces, de alguna manera, estas charlas, estas capacitaciones tienen que ver con darles a estas personas, a las personas que conviven con el cáncer, y también a su entorno, a sus familiares, a sus amigos, conocimientos y herramientas que nos puedan ayudar a llevar adelante mucho mejor este momento y todos los desafíos y todos los problemas que representa convivir y llevar adelante, convivir con una enfermedad como el cáncer y llevar adelante un tratamiento de esta enfermedad que de por sí es bastante complejo. Así que, bueno, en el día de hoy agradecemos muy especialmente a las dos profesionales que van a disertar para nosotros y que nos van a transmitir sus conocimientos. Especialmente agradecemos a la doctora abogada María Victoria Pinto, y como quiero presentarla correctamente, voy a leer algo sobre sus antecedentes profesionales, que realmente son muy destacados. María Victoria ha participado en una mesa de debate en Harvard sobre cuestiones de bioética y salud, porque precisamente es abogada especializada en salud, pero que también ha hecho un posgrado en daños y perjuicios en las relaciones contractuales médicas en la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una certificación internacional en ética y compliance, y tiene experiencia laboral en estudios jurídicos como J.P. O'Farrell, en el Hospital Británico, en Unión Personal Civil de la Nación, y ha sido además gerente de legales de diversas industrias. Siempre como gerente de legales, por supuesto, trabajando en todo lo que tiene que ver con los recursos humanos de estas empresas. Hoy María Victoria trabaja en forma independiente como abogada. Y bueno, y la licenciada Nancy Ferro ya es parte de eso. Nancy es jefa del servicio de psico-oncología del Instituto Alexander Fleming. Bueno, por supuesto, psicóloga especializada en esto del acompañamiento emocional de pacientes de cáncer, y bueno, gran colaboradora de FUCA, ya ha dado muchas charlas, nos ha acompañado a nosotros. Hoy en el servicio de psico-oncología del Instituto Fleming tenemos una profesional, una psicóloga que se está especializando en psico-oncología con una beca de FUCA, y realizando también un trabajo de investigación como parte
este proceso de formación. Bueno, creo que ya hablé demasiado. No me presenté, yo soy Gabriela, yo soy la directora ejecutiva de FUCA. Así, faltaba eso. Bueno, nada, no hablo más. Ya somos, 41 participantes virtuales, había muchos más inscritos. Bueno, los que lleguen tarde empezaron a escuchar tarde y de todas maneras pueden después, como les decía, ver la grabación en el sitio web. El último aviso, por favor, síganos en las redes sociales, a FUCA, en Instagram, y sigan con las actividades de la comunidad FUCA, que se vienen cosas muy buenas. Así que no se pierdan nada. Bueno, María Victoria, por micrófono. Muy bien, acá estamos con Nancy. Estuvimos preparando esta charla bastantes semanas atrás. Y un poco la idea es dar orientación, dar conocimiento sobre lo que dice la ley de contrato de trabajo, pero un poco teníamos con Nancy la idea de traer experiencias que ella recibe en su consultorio, cómo ella acompaña como psicóloga a los pacientes que están dando cuestiones oncológicas, y muchas veces los temores y los miedos que se tienen respecto a las relaciones laborales, ¿no? El tema, cómo funcionan las licencias, después para los familiares que tienen que acompañar a la persona que está con la afección oncológica, qué licencia le corresponde, qué pasa si no quiero volver, hasta qué tiempo me puedo tomar, puedo empalmar licencias, puedo empalmar vacaciones, qué pasa si voy a la oficina, me miran mal, me da miedo por ahí volver a la oficina por una cuestión estética, demás. Y bueno, y acá con Nancy vamos a plantearnos una charla entre dos colegas, ustedes la idea es que lo puedan ver, y bueno, poder hacer este intercambio entre una psicóloga y una abogada especialista no solamente en salud, sino en laboral, pero además yo también soy mediadora de formación, entonces le quiero dar a esto una mirada un poco más de no ir a la pelea y no ver al empleador como mi enemigo, sino sumarlo de la persona que está pasando por el tratamiento, de ser visible y no esconderse, porque creo que el principio del perder el miedo al cáncer y a la situación oncológica, que detectada a tiempo, como bien decían, se puede curar, y realmente es importante la detección temprana del diagnóstico. Esa fue la breve introducción, y bueno, ahora no sé si querés agregar algo más de lo que... Bueno, que justamente hoy cuando estaba llegando la gente, digamos, directamente de una de las situaciones que muchas veces aparece frente a lo que es el diagnóstico. Me da vergüenza, decir, bueno, en relación a dónde sentarnos, a la exposición, pero ese es un sentimiento que muchas veces acompaña, porque la sociedad muchas veces transmite la sensación que la persona que se enfermó es culpable de que se haya enfermado. Eso lleva también a plantear con menor énfasis la cuestión, digamos, laboral. Muchos pacientes prefieren hacer de cuenta que no les pasa nada. Esto que decía María Victoria acerca de volver después de los tratamientos. Yo plantearía como dos momentos muy importantes y que son distintos. Uno es mientras se realiza tratamiento. Desde cuando se tiene el diagnóstico, hay que buscar cuáles son los caminos correctos, buscar distintas opiniones, elegir el lugar en donde se va a tratar y comenzar con los tratamientos. Los tratamientos de por sí producen efectos secundarios, que muchas veces allí comienza la evidencia a nivel social y a nivel personal de estar enfermo. Porque gracias a lo que es la prevención, que trabajamos tanto en esto, se detectan patologías en un estado muy inicial. Con lo cual, ni siquiera la persona muchas veces ha tenido síntomas. O sea que no tiene conciencia de estar enfermo, porque la conciencia corporal es como la conciencia más fuerte que tenemos. Los compañeros de trabajo, los superiores, todos lo ven sano.
Entonces, de golpe, esa persona que hasta ayer estaba perfecta, resulta que tiene que dejar su lugar de trabajo o tiene que hacerse cargo de que realmente le está pasando algo. Por suerte, estos diagnósticos son anteriores a los síntomas que la enfermedad trae. Pero los tratamientos traen síntomas, que es cuando se instala la idea de estar enfermo. Es a partir de los tratamientos, muchas veces, que la persona se empieza a sentir mal. Se dan los signos externos que los otros también vean, la caída de cabello, por ahí, más, lo que más fuertemente a nivel social impacta. Y bueno, todo lo que va aconteciendo con los tratamientos. Ese es uno de los. Y el otro tema, que también es un orgullo que uno lo pueda plantear, porque tiene que ver con todos los pacientes que se han curado. Una vez que terminan los tratamientos, siguen en control por muchísimos años y eventualmente jamás vuelven a tener ninguna recaída. Entonces, el tema laboral es crucial en este tiempo porque los pacientes oncológicos deben seguir teniendo algunos cuidados, pero lo que hace a la reinserción en la vida y el área laboral es uno de los aspectos. Como uno trabaja mucho para la reinserción social, el contacto con los amigos, la reinserción o el retomar la vida de pareja, el retomar la vida sexual. Bueno, el área laboral es una área que completa a la persona y que forma parte de lo que es el sustento, lo cual es el otro punto. Que no es solamente uno tiene proyectos y va a hacer algo que le gusta, sino que la vida y el sustento muchas veces no es solamente del paciente, sino de la familia. Entonces, es un problema que tienen muchos componentes. Exacto. Mientras esté la presentación van a ir viendo correr unas filminas que preparamos, en donde ahí puntualmente van a tener los detalles de la ley de contrato de trabajo, las generalidades y qué artículos aplican en cuanto a las licencias. Muy breve, retomando un poco la forma de abordar como le está planteando la licenciada, es muy importante tener en cuenta que hay conceptos básicos que vamos a tener que tener en cuenta, no solamente para la cuestión oncológica, sino en sí para cualquier tipo de enfermedad crónica. Vamos a salirnos un momentito de la enfermedad oncológica, que nos puede pasar algo imprevisto, como decía la licenciada, una ACV, que muchas veces termina siendo invalidante. Corrámonos de la ACV. Pensemos en un accidente automovilístico, que es algo inculpable al empleador, que quizás tenga una larga recuperación para la persona. Entonces hay un punto de quiebre en la ley de contrato de trabajo, que es el plazo de los 5 años de antigüedad. Los 5 años de antigüedad es muy divertido en el sentido de verlo desde las vacaciones, porque siempre todos estamos esperando los primeros 5 años en un nuevo puesto de trabajo, porque al menos que haya arreglado otra cosa con mi empleador, voy a tener una semana extra de vacaciones. Esto, vuelvo a reiterar, hablando en las generalidades de la ley de contrato de trabajo. Después hay convenios colectivos de distintos rubros, que pueden ser energía, pueden ser acero, pueden ser del rubro de comercio, sanidad, que mejoren las condiciones de la ley de contrato de trabajo, o bien empresas que han llegado al país, multinacionales por lo general, que dan mejores beneficios a la hora de contratar y reclutar talento. Volviendo al tema, el punto de quiebre de la ley de contrato de trabajo son los 5 años, pero no solamente para las vacaciones, en donde a mí me aumenta, sino también en esto que decía la licenciada en cuanto a las licencias por enfermedad inculpable, que abarca todo. No van a encontrar un articulado en la ley que hable de paciente oncológico. Esa es una discusión aparte. Creo que nos merecemos un debate al respecto en congreso y demás. Hoy me hacían una nota en la radio y me decían, bueno, ¿qué avances hay en este tema? No me gusta hablar de proyectos de ley, hay proyectos de ley, sobre todo a lo que es para familiares de enfermos oncológicos, porque la licencia para familiares no existe en la ley de contrato de trabajo, sino que es discrecional del empleador, darla o no, que por lo general es sin goce de sueldo. Pero bueno, el corte de los 5 años lo que marca es si tengo 3 meses de licencia o 6 meses de licencia sin goce de sueldo. Es decir,
Si yo vengo trabajando hace 4 años en una empresa y me pasa esto, tengo 3 meses de licencia. Y ahí está lo vital que decía la licenciada, ¿cómo tomo la licencia? O sea, cuando llega el paciente y habla con el médico oncólogo, puedo tener el diagnóstico, puedo llegar hasta la cirugía, pasan unos meses, tratamos de que no, porque cuanto antes mejor, llega el momento de la quimio o de los rayos. ¿Y con qué te encontrás en el consultorio, por lo general? Y con que la mayoría no está en condiciones físicas y emocionales de regresar al trabajo. Porque la quimioterapia, además, baja las defensas, es uno de los efectos secundarios. Y depende de qué trabajo sea. No sé, maestras que están frente al lado, con niños pequeños, que están, no sé, llega, digamos, el invierno y todos los chiquitos están con gripe. O, bueno, ahora hemos tenido un tiempo distinto porque fue lo de la pandemia. Pero pensemos también en la salida de la pandemia, vamos a volver a tener los mismos problemas que antes en cuanto a la reinserción laboral. Entonces, por ejemplo, alguien que está en atención al público está expuesto continuamente a gérmenes. Y los médicos le van a decir, te tenés que cuidar mucho, hay mucho, hacemos mucho psicoeducación, enseñamos cómo, por ejemplo, lavar las verduras, no comer las cosas crudas, cómo tenemos que comportarnos, y resulta que la licencia le duró 3 meses y tienen que volver a trabajar. Bueno, y ahí está la otra situación. ¿Qué pasa si tengo cargas de familia? Es decir, si tengo a cargo. Bueno, esas licencias se duplican. Y de nuevo vuelve el punto de quiebre de los 5 años. Sí, tengo una antigüedad menor a 5 años, pero tengo hijos, esa licencia paga pasa a ser de 6 meses. ¿Sí? Y al contrario con el otro, de 6 meses a 1. Luego de vencido esos plazos, que obviamente en el medio tengo la obligación de entregar los certificados médicos, tengo la obligación de, si me llama mi empleador, decir, te va a revisar alguien del equipo de control, que tenemos el servicio de medicina laboral, digamos, tienen también el derecho. Nosotros tenemos, las personas que trabajan en relación de dependencia tienen derechos y obligaciones, ¿sí? Y esto es así para ambas partes. Esto es un contrato. Estamos dentro de una maquinaria que es capitalista, y esto es un contrato que, de acuerdo a la ley, se mantendría por ese tiempo. Vencidos esos tiempos, puede pasar, que no me logro recuperar, tenemos la chance de poder pedir la reserva del puesto. La reserva del puesto es, no me pagan el sueldo, me aseguran mi puesto de trabajo, y en muchas empresas se suele hablar, porque siempre hablo de que las áreas de recursos humanos tienen que ser realmente aliadas. Y en esos momentos son en donde realmente se ve la empresa que es o el empleador que es. Puede haber gente que esté afiliada a un gremio y el gremio ayude e informe y ponga la información más clara arriba de la mesa, pero digo, tenemos que lograr a través de ser visibles, después de hacer ciertos duelos, de admitir, de caer en qué nos está pasando, bueno, ¿cómo enfrento esto? Y creo que los departamentos de recursos humanos, desde la arista de la tan mencionada responsabilidad social empresarial, realmente ese es el primer paso que pueden hacer con sus empleados. Ejemplo, estoy en reserva de puesto, despreocupate. Tu prepaga no te va a faltar, tu obra social no te va a faltar, no te puedo pagar el sueldo, porque la realidad es esa, no te la puedo pagar, pero vamos a hacer algo por tu jubilación, vamos a hacer algo para que tengas cobertura médica, no te angusties, no te afliges. Otra situación, no puedo. Hablo con mi empleador, puedo empalmar vacaciones, paso la pandemia, no me puedo ir de viaje, tengo 45 días acumulados de vacaciones, se puede hablar. La otra alternativa es, no me siento bien, pero digo, el COVID también nos trajo cosas buenas. Es mucho más flexible, muchas industrias, en trabajar en esquemas híbridos, en trabajar remoto. Bueno, esto creo que en este caso en particular vino para instalarse, y en estos casos es totalmente conversable, porque si en 2 o 3 años se pudo trabajar remoto, en estas situaciones donde me da vergüenza estar descompuesta, ir
a cada rato al baño, si tengo que vomitar, o la situación que sea, tranquilamente lo puedo hacer remoto, si me lo permite mi puesto laboral. ¿Qué pasa si vencido el plazo, no me siento bien? O terminé el tratamiento, pero no siento todavía las fuerzas. También hay articulados, que seguir pasando, la realidad me permite plantearle al empleador, mira, no estoy en condiciones, reveamos mi puesto laboral, reveamos si me pueden reubicar, si puedo hacer otra tarea, algo que se adapte un poco más a mi realidad. Ejemplo, era contadora, cerraba balance, estaba como loca. Hoy, chicos, no puedo estar trabajando cada cierre de balance hasta las 3 de la mañana. Bueno, ¿cómo puedo reacomodarme dentro de una estructura? Siempre hablando de estructuras grandes. También está la posibilidad, y el dorado sueño que deben tener muchos pacientes, y bueno, me voy por despedido. Sí, esa es una fantasía, pero que yo creo que la mayoría de los pacientes sabe que no se condice, pero es una fantasía que nos acompaña. Entonces dice, bueno, sí, sí, a ver si me toca ese auto, el juicio que lo voy a hacer. Uno escucha, pero resulta que no, que hay despido, que no es despido, es que termina el contrato. En realidad no, en realidad es la situación de yo, empleada, me siento agraviada por algo que hizo mi empleador, como por ejemplo, durante todas mis licencias existieron aumentos de sueldo, me los deberían dar igual, más que esté en licencia. Bueno, de repente me enteré por el grupo de WhatsApp del trabajo de que hubo un 15 de aumento, un 25 de paritarias, y a mí no me la aplicaron, y quebró, me doy por despedida. Me doy por despedida, vamos a tribunales, nos matamos. Chicos, los juicios laborales en la Argentina son 5 o 6 años. Entonces, tampoco vayamos, es un poco lo que vengo a traer, que es un poco pegarme un tiro en el pie, porque vivo de hacer juicios, en parte, en otra parte no. Pero digo, es donde ahí tenemos que empezar a hablar de un grupo multidisciplinario con nuestro psicólogo, quizás con un abogado, con un amigo, con alguien que haga recursos humanos, empezar a salir un poco de la caja y más allá de lo que nos diga la ley y lo que hagan todos. Porque después está el caso de éxito del que pudo comprar un departamento, entonces lo alquiló, y entonces vive de rentas, y la realidad, la plata en la Argentina no dura, se licúa. Y siempre digo, hay paraísos fiscales porque hay infiernos tributarios, entonces, digamos, hay cosas que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de ahorrar en ladrillos, que hoy no rinde lo que rendía antes. En realidad no le rinde a nadie la plata, vamos a ser sinceros. Entonces, ponernos en una situación de encima pelearme con mi empleador, que quizás sea el que el día de mañana me pueda dar referencia, pero incluso entrar en otro trabajo, no me parece ideal, sea lo ideal. Al menos que ocurra una barbaridad. Que no te depositen el sueldo, que ya empiece un hostigamiento, que bueno, ya es otra cosa. Que esos son los temas, creo, más a siempre hablar con el psicólogo que tienen claras estas situaciones porque ha visto muchos casos, pero también es vital ya empezar quizás cuando se ve que en ese periodo de tiempo, que es corto a mi criterio para la enfermedad en sí, porque aparte lo que tiene la quimioterapia y rayos es realmente mucha gente se siente mal. Y otro tema que se los dejo en el articulado es el tema de las recidivas en el 208 que acaban de pasar, después lo ven tranquilos. Si tengo una recidiva de una enfermedad crónica, cáncer, ACV, lo que sea, o sea, me vuelvo a enfermar o paso tras estadio de la enfermedad, no puedo empalmar una nueva licencia. O sea, la licencia es única, son 3 meses, 6 meses con la receta y listo. O sea, la causa que es este tumor que me salió, te da ese tiempo. Al menos que pasen 2 años, y 2 años, puede pasar esos 2 años, vuelvo a reloj cero y plantear esto. ¿Por qué es importante? Por esto justamente, por ahí me quiero ir, porque muchas veces con la enfermedad pasa, ¿no? Que la gente se enferma y por lo general, no sé si es que tan mal se trabaja en la Argentina, pero te puedes enojar, no sé, con tu marido, con tu suegra, con tu nuera, con el chef, con el jefe, con quien se cruce, vas a estar gritando, con el que te estacionó mal el auto, o sea, no sé,
un día de furia, supongamos, ¿no? En general los pacientes cuando se refieren al ámbito, digamos, laboral, lo que transmiten es que la ley no contempla las particularidades, como decía recién. Y entonces, por ejemplo, una persona que hace quimioterapia una vez cada 21 días, por ahí se siente mal 3 días, y después podría volver a trabajar. Y entonces está con una licencia que le dura 3 meses, y resulta que de esos 3 meses se sintió mal, no sé, 12 días. Los otros días podría haber trabajado, y es más, le habría venido muy bien volver al trabajo, estar con la cabeza en otra cosa, con los cuidados adecuados, digamos, con toda la contención de decir, bueno, no sé, no me voy a reunir en una sala donde haya gente resfriada, pero no hay una ley que en ese sentido proteja al paciente, de decir, bueno, son tantos días que me siento mal, por eso muchos pacientes, en lugar de pedir licencia, acuerdan con el empleador. Y entonces el empleador le dice, bueno, entonces no vengas esos días, avísame cómo te sentís y después volvés. Actualmente se hace mucho. Y a ver, un poco puede pasar con cualquier circunstancia, ¿no? Una enfermedad que no sea crónica, ejemplo, COVID, ¿no? Porque con el COVID muchos siguen trabajando desde la casa, pero hay días que uno está destruido. Y bueno, vas hablando con tu jefe, mientras haces el aislamiento, no vas a la oficina, y vas hablando, mira, me siento bien, me siento mal, retomo, no retomo. Traigo mucho el tema porque creo que vino a cambiarnos mucho la cabeza en el país. Antes que logres un home office una vez por semana era dejo el puesto laboral de 25 años por tener un día de home office. Ahora están todos huyendo del home office porque no toleran la casa y los niños gritando y están viendo cómo ir a la oficina. Pero bueno, fuera de descontracturar un poco el tema, que es mi estilo, es importante esto. Y cuando hablaba con las chicas de FUCA, les decía, ¿por qué no plantear esto que toca transitar, tanto para la familia como para el enfermo oncológico en sí, para la persona que está en diagnóstico y tratamiento, de verlo como una carrera de fondo? Les explico brevemente. ¿Vieron esas carreras que son de alta montaña, que exigen un montón, que es la largada, que uno está con toda la adrenalina y que sale corriendo y hizo 15 metros cuesta arriba y se quedó sin aire? Entonces me parece que esto hay que plantearlo así. Cuando me siento bien, trato de volver al trabajo, voy interrumpiendo la licencia, cuando me siento mal, me tomo los días. Se terminó esa opción, hablemos de las vacaciones pendientes. Se terminó esa opción, veamos la opción del home office. Se terminó esta opción, bueno, veamos la reserva del puesto. Se terminó la reserva del puesto, bueno, veremos en qué estado está hoy, veremos quizás con alguien que haga coach de carrera. Hay muchos profesionales de los recursos humanos que han reperfilado su carrera después de trabajar muchos años en la empresa y son una suerte de orientadores en cómo reformular mi vida laboral. Porque esto que decía la licenciada, un día yo era una persona totalmente normal, sana, me desperté y me encontré con esto. Y quizás el miedo que tienen muchos de cómo me reinserto laboralmente pasa también por hacer un duelo de la relación laboral y quizás, dependiendo de cómo sea el estado de salud de cada paciente, ver otras alternativas. ¿Qué pueden ser? Desarrollar algo que tenía pensado hace mucho tiempo, instalar un negocio, hablar con mi familia, ver si hay fondos, de repente alguien quiere invertir, ver de poner una franquicia, en el interior, si hay alguien que cuide campos, y de repente ver si esa persona puede estar en ese lugar un poco más pacífico y cuidar una casa. Hay muchas alternativas, pero esto es un juego que me parece que es bueno que se pueda sentar la familia, con la orientación de un psicólogo, con alguien que pueda hacer también muchas veces de recursos humanos y empezar a hacer todo un juego de todo esto. ¿Qué opinas? Porque es muy importante el tomar conciencia de ciertos trabajos que producen mucho estrés. El estrés es la combinación, el estrés crónico, digamos, porque la vida propone estrés, digamos. Nadie vive una vida sin haber transitado estrés, porque
es una reacción adaptativa a las exigencias que la vida tiene. Digamos, vivir es exigente también. Entonces uno tiene que hacer cosas para continuar vivo, se tiene que cuidar, tiene que hacer cosas como para ganar dinero y poder tener con qué sustentarse. Entonces la vida de por sí tiene demandas. Hay algunas demandas que son excesivas y se transforman en un virus crónico. Es el que tiene a veces la prensa de causar el cáncer, digamos. Muchas personas piensan, me enfermé por el estrés laboral, en realidad es por una conjunción de estímulos muy fuertes y de vulnerabilidad personal. Puede ser vulnerabilidad física, de haber pasado por encima de las señales de alarma por mucho tiempo, entonces el cuerpo está debilitado y se producen enfermedades. Cada uno depende de la genética personal, lo que puede acontecer. Puede ser una ACV, puede ser un trastorno, digamos, cardiológico, digamos, diabetes tipo 2, lo que sea. Entonces, frente a lo que es volver a un lugar de trabajo que la persona pensó que es el lugar que lo llevó a estar enfermo, o es un lugar donde ella no quiere volver por el tipo de estrés que propone, una de las alternativas es buscar que lo reubiquen, como decías. Sí. Por ejemplo, en la docencia, pedir un puesto que no sea de frente a grado, que se llaman administrativos. Hay otro tipo de cosas que aunque sea durante algún tiempo, se puede pedir. Y hay mucha, hay jurisprudencia en ese sentido, porque muchas personas lo logran. Por lo menos hasta sentirse fuertes y volver nuevamente, o bajar la carga laboral, volver al trabajo de a poco. Y esto a veces la ley no lo contempla. No, pero creo que es importante un poco lo que decía previamente. Unas cosas es el temor propio, qué me van a decir, mi incertidumbre, porque es un marco realmente de incertidumbre. Ahora, creo que el miedo no nos puede vencer y las dudas no las podemos dejar en nuestra cabeza porque es el peor fantasma. Y ahí quizás también me pueda decir la licenciada de poco qué pasa en los consultorios, cuáles son los miedos. A veces yo soy familiar directo de una persona que pasó por cáncer y a veces me sentaba a escuchar y digo, esto es totalmente disparatado, o sea, no va a ocurrir lo que está diciendo, otras veces sí va a ocurrir, por ahí no en el trabajo. Me acuerdo que, voy a traer una experiencia personal, pero me acuerdo de mi hermana que en un momento se sintió muy mal, fue a buscar a su hijo al colegio y llegó llorando y digo, ¿qué te pasa? No, es que una mamá de colegio iba a hablar con la directora porque fui con mi turbante y que la nena empezó a preguntar, entonces que quiere saber cuál es mi enfermedad y cómo es la evolución de mi tratamiento, porque si no la tiene que preparar a la nena. ¿Perdón? Sí. Digo, vive en el barrio de Flores, que también es un barrio de judíos ortodoxos, que hay un montón de mujeres con turbante, entonces, digo, esa nena cómo llegó a la conclusión de que estaba enferma, porque escuchó una conversación de adultos, bueno, el abordaje hace también los chicos de la familia, cómo hablar con ellos. Por ahí la explicación simple era, miren, la mamá está tomando un remedio que bueno, nada, se está curando, pero bueno, se le cae el pelo. Capaz que es una forma muy didáctica de también empezar a enseñar a los niños, porque la vida que nos traspasa es todo. Es nacer, es vivir, es enfermarnos, y todos, absolutamente, esto me acuerdo que me dijo el doctor Chacón en una reunión que tuve con él, todos de vamos a morir. Entonces, por ahí uno está en sus 20 y tantos, 30 y tantos, así en la vida, haciendo cualquier otra cuestión que disfrutar, no estar pensando en eso, pero puede ocurrir, y me puede pasar ahora que salgo y me pisó un auto, no lo sé. Pasa que uno no es tan consciente, creo que esto pasa cuando son ya cuestiones que son muy tangibles. Entonces, con esto, ¿a qué quería volver? Al tema de, primero, mostrarnos, creo que somos los primeros que tenemos que tratar. Me parece sumamente valioso por parte de FUCA traer estos temas arriba de la mesa, poder hablar de estos temas.
la licenciada que tiene una vasta experiencia. Todas las preguntas que nos puedan hacer por chat las vamos a ir respondiendo, no tengan vergüenza en lo más mínimo, háganlas, las vamos a responder en la medida que tenga tiempo. Pero bueno, volviendo al tema. Perdón. Voy pasando algunas preguntas, porque me parecen, porque hay cosas que quizás son claves. Esto quizás es para Nancy. ¿Hasta cuándo se es paciente oncológico? ¿Solamente cuando se está en tratamiento o es para siempre? Gran pregunta. Buena pregunta, porque no queda claro tampoco desde el punto de vista médico, porque el médico le dice, no, el alta no la vas a tener porque tenés que hacer siempre controles. Entonces, el haber padecido cáncer no hace que el cáncer esté continuamente presente. Porque cuando se está en un tiempo de remisión, técnicamente, pasado cierto tiempo, ya no se es paciente oncológico. Pero, por ejemplo, en la pandemia, personas que ya, no sé, habían terminado el tratamiento hacía 10 años, igualmente entraron dentro de la categoría de pacientes oncológicos para acceder a la vacuna más rápido. Esto es porque la ciencia todavía no sabe si hay como un déficit en la inmunidad que perdura para siempre o que colaboró en que apareciera el cáncer, o si no. Entonces, frente a la duda, digamos, la medicina actúa como que el paciente es paciente oncológico, digamos, porque se tiene que hacer controles, pero no es porque todas las personas tienen que tener la expectativa de que la enfermedad pueda volver. Sí, prácticamente, bueno, acá también Lorena dice, en realidad muchas veces ni siquiera se opera el paciente oncológico porque no se recurre a la cirugía, pero es como que el cáncer termina siendo una enfermedad crónica, hoy en día en muchos casos. En muchos casos sí, y ese es un gran avance, digamos. Porque cuando no se puede curar la enfermedad, actualmente en la mayoría de los casos se transforma en una enfermedad crónica, como la diabetes, como muchas otras enfermedades crónicas. Entonces se puede continuar una vida normal, digamos, entre comillas, porque nadie sabe lo que es una vida normal. Volver al trabajo, tener proyectos y continuar con ciertos tratamientos que a veces tienen como una cierta regularidad. Digamos. Se hace tratamiento, se vuelve a estar en remisión, se deja el tratamiento, o actualmente también se realizan tratamientos como de consolidación. Ya la persona está en remisión, es decir, que ya no tiene enfermedad y esté eventualmente curada, como muchos médicos nuestros dicen, bueno, por ahí de acá a 10 años digo, viste que estaba curada, pero bueno, por ahora tenemos que seguir haciendo todo lo que hay que hacer. Entonces es como una línea muy, está llena de grises esa línea, no hay una línea. No es una línea tan... No es tan neto esa. Es bastante difícil. Y para María Victoria, tenemos algunas preguntas un poco técnicas. ¿Querés que te las vaya leyendo ahora? Sí, si veo que están en el slide, los remito al slide, después lo vamos a poner en las redes también para que tengan la información. Y bueno, vamos. Acá, bueno, hay un caso concreto, pero por ahí está bueno compartirlo para todos. Bien. Dice, me despidieron al mes de que me operaron. Y en la semana que estaba haciendo criopreservación, faltaban 10 días para comenzar rayos, o sea, estaba en el tratamiento. Estaba en tratamiento. ¿Es legal? No. En realidad, a ver, muchas cosas en la ley dicen que no se debe, pero no quiere decir que no puedan. O sea, lo hacen igual. Lo que hay que tener en claro es que al empleador hay que avisar el tema de que estoy en tratamiento, tengo que poner a disposición los certificados, quizás si hoy me operaron, bueno, apenas pueda, algún familiar. Y la realidad, hasta que yo no tenga mi alta médica, lo que corresponde además de la ley, por el artículo 245, que es la ley, el articulado que dice cuál es mi liquidación final, porque es un despido sin causa, además me tienen que pagar todos los sueldos que me corresponderían desde que me echaron hasta la fecha de alta. ¿Okay? Es decir, si a mí
esto me pasó, y por la antigüedad de la persona tenía 6 meses por delante, pero además tenía carga de familia y eran 12, bueno, serán toda esa totalidad de sueldos más el artículo 245, que lo que determina es la liquidación final por la antigüedad, por la causa del despido sin causa. No está justificado. Claro. Hablaste de hostigamiento. Sí. ¿Cómo lo definirías? O sea, ¿cuál puede ser un caso de hostigamiento? Bueno, es muy famoso el tema en las redes, hoy por hoy se habla mucho del bullying. En los trabajos por ahí todo esto se llama burnout, que es el síndrome de la cabeza quemada, en donde todo el día el jefe como pájaro loco está, saca el informe, saca el informe, saca el informe, saca el informe. No, ese no es verdad. ¿No? No. A ver. No. Digamos, burnout es un síndrome como muy específico que está relacionado con la fatiga que produce trabajar con personas, digamos, cuidando de otras personas. Entonces, es un estrés laboral, llamémosle, pero que se da en enfermeros, médicos, policías, docentes. Hay como se estudió también en colectiveros que deberían tener la conciencia que tienen personas a su cargo, a quienes deben cuidar. No, esto otro es hostigamiento. Es hostigamiento. Así sencillo. Sí. Bueno, muchas veces de la jurisprudencia se habla del síndrome de burnout también, pero bueno, pasa, que no es por ahí la palabra técnica desde lo psicológico, pero bueno, muchas veces se habla del tema. Básicamente, muchas veces en los lugares de trabajo hay gente tóxica, hay jefes tóxicos, y la verdad es que una situación como la que estamos planteando hoy en esta mesa, en esta charla, la realidad es lo que uno menos quiere y es muchas veces la gota que cae en el vaso y dice, me voy por despedida, renuncio, y ahí es donde me llaman de FUCA y me dicen, no, porque nos llegó una chica que renunció, entonces ahora no tiene tratamiento. La moraleja de todo esto es, no renuncien, por favor. No renuncien, piensen más allá de cualquier cosa y de cualquier negociación, obra social, cobertura, sobre todo en las personas que no tienen pareja o no pueden ponerlos a su cargo, o por ahí no tienen los medios económicos para pagar una prepaga o pagar un monotributo y así poder acceder a algún tipo de cobertura médica. Ese tiene que ser como la alarma que me tiene que explotar en la cabeza en el momento que se me pasa la idea. Fuera de eso, tampoco puedo permitirme quedarme en un lugar donde hay hostigamiento, en donde quizás si soy colectivero tengo burnout, porque tengo que vivir. Tendré que hacer un replanteo de mi vida laboral y tendré que ver para dónde salgo. El hostigamiento puntualmente se discute mucho en las cuestiones laborales cuando la persona se da por despedida en forma indirecta, es decir, hablan en que además de cuestiones puntuales que hace el empleador, como dejar de pagar las cargas sociales, o de repente tenerme mal registrada en la fecha de ingreso, distintas cuestiones técnicas que son de la ley de contrato de trabajo, además existe algo que está haciendo el empleador para acorralarme y obligarme a que yo renuncie. ¿Sí? ¿Qué es esto? Hostigamiento. Y siempre tener en cuenta que lo mejor es a una acción, por ejemplo, hostigamiento, si reaccionamos de manera impulsiva, el resultado tiene la mayoría de las veces que se nos vuelve en contra. Entonces, tener un ámbito como para reflexionar, así sea algo que sea ostensible, porque el jefe lo ven todo, que nos está, digamos, persiguiendo. Pero antes de obrar impulsivamente, conversarlo, ¿no? Pedir asesoramiento, digamos, legal, ver las oportunidades que podemos tener, ver cómo podemos hacer antes de cerrar con un portazo, porque por ahí ese no es el mejor camino. Entonces siempre la reflexión, porque no es sometimiento. Si uno reflexiona acompañado o solo para buscar una mejor salida, no es que nos estamos sometiendo al jefe que nos está haciendo bullying. Claro, y también hay que ver que no sea esto una situación de arrastre, ¿no? Digamos, que muchas veces también son situaciones de arrastre. Se viene viviendo un mal clima laboral, y bueno, esto que decíamos, la gota que rebalsó al vaso.
si también sobre el tema que mencionaste, María Victoria, preguntar qué significa reserva de puestos. Bien, reserva de puestos significa que yo, estando en una licencia, agotado el plazo de la licencia, puedo optar, y esto mismo pasa, y lo pueden encontrar en la ley de contrato de trabajo con las licencias de maternidad, pedir que guarden mi puesto, es decir, que mi puesto pueden contratar a alguien temporalmente para que haga las tareas, que es lo que debería ocurrir. Muchas veces no ocurre, entonces te están esperando en el trabajo con una carretilla de papeles, y también ese es un incentivo para no volver. También pasa, pero también se puede contratar a una persona por plazo determinado, es decir, esta persona que te va a reemplazar empieza tal día, termina tal día, porque durante ese periodo de tiempo te reservamos el puesto. ¿Y qué quiere decir? Que yo no voy a cobrar porque estoy en tratamiento, alguien va a hacer mi trabajo, pero cuando venza el plazo de esa contratación, yo tengo derecho o no, puedo levantar la mano antes de ese plazo, decir, chicos, ya estoy en condiciones, puedo reincorporarme al trabajo. ¿Qué puede ocurrir acá? Que no quieran que vuelva. Y corresponderá a la indemnización del 245, o si no me pueden reacomodar el puesto, porque por ahí le gusta más un poco la persona que está, y bueno, se habla y se conversa, bueno, ubíquenme en otro lugar de la empresa. Puede pasar. Muchas empresas multinacionales lo que hacen es, cuando las personas vuelven muchas veces por licencia de maternidad, te cambian de proyecto y ya te dicen, mira, entras en licencia de maternidad, olvídate del trabajo, olvídate de la oficina, disfruta de tu bebé, cuando vuelvas hay un nuevo puesto, un nuevo proyecto y trabajas en otro equipo. Y ya está como preconsensuado, pero en otros lugares no. Siempre digo que la red LinkedIn es la mejor, el mejor espejo para ver cuándo realmente las empresas trabajan de verdad en los recursos humanos, en los departamentos de recursos humanos, en políticas de bienestar de la empresa, y cuáles son las que están todo el día posteando, desde que se tomaron un café hoy en el 10º piso o en el 8º, como si fuera, o están tomando café. Ojo con eso, y ojo también para el que se plantee un cambio laboral. Es sumamente importante, así como leí por ahí en el chat. ¿Por qué en el preocupacional me piden marcar si tuve o no cáncer? Y yo siempre digo, siempre con la verdad. Porque si llega a saltar, ya está. Se quiebra, es como un cristal la confianza, se quiebra y chau. Puedes poner la gotica, lo que sea, no va a ser lo mismo. Entonces, si no me pueden reubicar, bueno, hablaremos de una indemnización que tendremos que también negociar, ver, está estipulada en la ley qué tipo de indemnizaciones, es la 247, cuando no hay posibilidades de reubicarme, lo que me corresponde es cobrar la mitad de la indemnización del 245, es decir, no la que es de despido sin causa, sino que es algo que supere al empleador, no tiene un recurso laboral para dar. Entonces, una situación es, no te queremos acá porque nos toman la nueva, que es la 245, otra cosa es, pido el cambio de puesto, no te puedo dar otro puesto, y tú es la 247. ¿Qué pasa si no levanto la mano a tiempo y se termina el periodo de reserva del puesto? Bueno, la verdad es que no tiene la culpa el empleador ni nadie, y bueno, lamentablemente no hay indemnización alguna, y la persona tiene, hasta que una o la otra lo diga, se rompe el contrato de trabajo, que de verdad ya no venía de tracto, pagándose un sueldo. Por ahí se puede negociar de que te paguen las cargas sociales o de obra social, pero también es importante saber en ese periodo que no te computa antigüedad. No te computa antigüedad, y es discrecional. La verdad es que no corresponde tampoco pagar cargas sociales, pero ahí te das cuenta realmente los departamentos de recursos humanos si son humanos o inhumanos. Siempre uso esa palabra. Porque realmente si estás por una situación como la que estás pasando, mínimamente la cobertura, a ellos realmente en el número no cuesta. No cuesta. Bueno, son situaciones que se pueden negociar, que es importante a veces tener presente en las negociaciones. Tratar de tener, inclusive cuando te desvinculas, la mayor cantidad de tiempo cobertura médica. Bueno, pasa que muchos no saben que está siempre esa alternativa. Si te despiden sin causa y con el telegrama que te mandan, tienen que saber que tienen una cobertura adicional de obra social de 3 meses. Que no. La otra alternativa es sentarme a hablar y decir, soy paciente oncológico. Yo tenía entendido que se consideraba el paciente oncológico quizás desde que se declara la remisión o que ya está. Si no vuelve, son 5 años.
No, ese es Una fantasía también. medio mito, digamos, porque sí, es como, digamos, un cierto plazo del que se habla mucho, que son 5 años, pero no, digamos, médicamente no hay un alta, digamos. Claro. Obviamente, que es como la campana de Gauss también, ¿no? Que es estadísticamente. Si en los primeros años no volvió, lo más lógico es que continúe en revisión. Entonces, pero de ahí a decir que ya a partir del 5.º año ya está, no es así. Bueno, pero ahí me gusta, en la última slide van a ver, todos conocemos quizás algún caso del famoso retiro voluntario o me mandaron a casa porque me faltan unos años para jubilarme y el empleador dijo, disfruta de tus últimos años, no vengas, te pagamos el sueldo y no vengas. Pasa en muchos lugares también. Bueno, uno puede traer un poco a colación esto, a ver, si vas a pagar el sueldo hasta que me salga la jubilación y yo cumpla mi edad jubilatoria, y van a dar la prepaga para mí, para todo mi grupo familiar, bueno, mi situación, sabés, que me ves, bueno, ahí es donde yo digo, ¿qué vale más? Hacer foco en cuánto tiempo de cobertura médica a un peso más o un peso menos que capaz con tal economía, ¿qué vale más? ¿No? Empezar a verlo esto como con otro cristal, no solamente con el signo pesos en los ojos. ¿Qué vale más? Bueno, acá preguntaban, cuando estás en reserva de puesto, no, lo que dijimos, no se hacen aportes a la obra social. No, se puede tratar de pedir, ¿no? Sí, tratar de negociar. Sí. Otra pregunta, estoy en licencia por tratamiento de inmunoterapia. ¿Cuánto dura la licencia para los dispensados en el marco del COVID? Claro, no, creo que lo que está diciendo ella es ella, bueno, Emi, si nos puedes aclarar un poco más la pregunta, porque los dispensados en el marco del COVID, creo que lo que estás diciendo es del no ir presencial, claro, por el riesgo que tenés por situación oncológica de base. ¿Nos podés escribir? Te leemos. De muchos pacientes, lo que yo les puedo comentar es que es eso, que han pedido continuar con trabajo remoto, y hay un artículo en una ley, me parece que es relacionado a la salud, al Ministerio de Salud, digamos, que se extiende el trabajo, digamos, remoto para quienes han padecido cáncer y por ahí hace bastante tiempo, digamos. Me parece que debe estar apuntando a eso. Sí, si es así, si querés después me contactás por privado porque tendría que chequearlo. También pasa que hay ciertos lugares de trabajo, por ejemplo, Poder Judicial, en donde ese tipo de personas está todavía exenta de ir presencial. Entonces están trabajando remoto desde la oficina, desde la casa, perdón. Si es que su cuadro lo permite. O sea, una cosa es la licencia y otra cosa es estar dispensado de ir presencial. Son dos cosas distintas, porque que esté dispensado no quiere decir que no esté en condiciones de trabajar y ergo, o sea, no se superponen. Trabajas desde casa. Claro, trabajas desde casa. Claro. Bueno, acá, si ya tocaron el tema de vacaciones, yo estoy en tratamiento de inmunoterapia con licencia laboral. Me quiero ir de vacaciones y quería saber si es necesario avisar en el trabajo. A ver, como dije antes de parte del empleador, ¿qué se debe hacer, si se puede hacer o no? En realidad vos estás en una licencia que supuestamente estás rota en la cama. ¿Por qué uno avisa cuando se va de vacaciones? Por un tema de la RT. Entonces, si a vos te pasa algo, estás con el tema de la RT por medio, lo que puede ser un viaje itinere y demás, no te lo cubriría. Entonces, un poco radica ahí la cuestión del avisar o no avisar. La verdad es que no deberías de moverte de tu domicilio, incluso por si te mandan un médico a domicilio para ver cómo estás, y podría traerte un problema como tener un despido sin causa, no te encontrabas o no tenés cómo justificarlo. Ojo, una cosa es irme a la casa de mi hermana a Tortuguitas, otra cosa es irme a Miami, que encima si paso por migraciones, el día de mañana en el juicio, o pedir un informe de migraciones, va a saltar que yo no estaba en el país, entonces, esto va a quedar grabado, grabar.
no sea muy lejos. Porque está bien, puede ser que una persona necesita, bueno, que esté en licencia no quita que yo me levanto un día en la cama y digo, voy a la plaza, no es como que estar todo el día en la cama. Pero bueno, nada, con criterio sería la respuesta. Bueno, acá, luego de la reserva de puesto, comienzan o sea, vuelve a trabajar, se retoman los aportes, y por supuesto tiene derecho a los aumentos que haya. ¿Sí? En realidad, sí, es así. Puntualmente, estando algunas personas en licencia, muchas veces se los depositan. O sea, porque están en reserva de puesto y hubo un aumento y llaman de la empresa y le dicen, mira, hubo un aumento del tanto, no estás cobrando, pero te lo damos ahora. O otros dicen, cuando te reincorpores, hacemos un retroactivo y te aplicamos todo. Pero corresponde que se pague. Pero en reserva de puesto no se paga el sueldo. No, por eso mismo. Como política de recursos humanos, muchas empresas, sabiendo por la situación particular que están pasando, hacen eso. Sí. Y si no, cuando se reintegra el puesto, obviamente se reajusta el sueldo a partir de lo que transcurrió. Lo mismo durante la licencia. Si durante la licencia hay aumentos del salario, corresponde que te den el salario con ese aumento, por más que esté de licencia. Bueno, acá hay una situación que comenta que hace varios meses que está de licencia, que trabaja en empleo público, y que le siguen pagando probablemente por estos regímenes especiales que vos... Justamente, sí, muy probablemente por este régimen lo que hay que ver es el tema del presentismo. Muchos tienen el tema del presentismo, entonces por ahí con las licencias sí lo que muchas veces se pierde es el tema del presentismo, al menos que trabaje remoto desde casa. Ese es un tema interesante que habla muchas veces de que los convenios de trabajo son superadores a lo que marca la ley. Claro, tienen mejores condiciones. El tema es que ahí no sabe hasta cuánto le corresponde, o pregunta en recursos humanos desde la organización o del sindicato. O sea, sí, siempre quien va a dar mejor asesoramiento ahí es del sindicato más es afiliado. Bueno, muchísimas preguntas, mucho interés. Yo quiero una sola, una sola, hacerle acá a la licenciada. Y si empalmo mi licencia de enfermedad inculpable con la licencia psiquiátrica, porque esa pregunta me la hacen bastantes consultantes. Y yo me quedo como, ¿qué? La licencia psiquiátrica yo nunca la encontré en la ley de contrato de trabajo. No, pero por ahí es algo que ha quedado, pero la licencia psiquiátrica pareciera que corre distinto. Eso es cierto. Ajá. Y no sé si es por un prejuicio que temerán tener juicios que en general se las van prolongando, las licencias. El tema es que si la persona tiene como proyecto, digamos, vital volver al trabajo, pedir una licencia psiquiátrica, sin realmente necesitarla, porque si está cursando una depresión, bueno, está perfecto. Pero como para tener más tiempo para otra cosa, no es negocio en última instancia, porque hay mucho más prejuicio en relación a una licencia psiquiátrica que una licencia por una enfermedad oncológica. Sí. Entonces afecta más a la larga, digamos, la carrera laboral. Sí, nos preguntaban también algo sobre las reinserciones laborales, ¿no? Quizás hay más desde tu lugar, Victoria, como que trabajaste en empresas más que como abogada. O sea. Sí, bueno, a ver, tengo amigas que pasaron por enfermedad oncológica y se pudieron reinsertar, diciendo la verdad, diciendo que estoy en remisión, mi tratamiento va a ser tomar X pastillas durante tanto tiempo, son profesionales brillantes que se destacan. Y la empresa le dijo, sí, te contratamos. Por eso siempre digo, es importante siempre con la verdad. Eso me acuerdo de un jefe que tuve, que cuando hablamos de estos temas es siempre con la verdad. Yo era muy chica, pero me acuerdo cuando, mal llamada la peste rosa, cuando empezó todo el tema del HIV también, y digo, no, para hacer paralelismos, cosas que hoy se cronificaron. Claro. ¿Lo digo o no lo digo? Y la realidad es que cuando vas a hacerte los test laborales, te hacen firmar un consentimiento especial para hacerte el test de HIV. Digo,
Hoy por hoy sabemos que si no te metes en la cara no vas a tener HIV. No sé con el COVID qué puede pasar. Pero digo, me parece que empezar a mostrar esto de que si yo realmente agrego valor en un lugar, si me dicen sí, adelante. Si me dicen no, me está marcando el por qué no entrar en una empresa. El que me digan no en una empresa, yo sé que estamos en una situación también del país que las cosas apremian, ¿no? Pero digo, si salta esto, en el peor momento que por ahí necesito, después de nuevo la cobertura médica, y ahí me echan con causa porque mentí en mi declaración jurada de salud porque yo había tenido. Entonces, yo creo que, bueno, ahí depende del momento de cada persona, pero para mí siempre con la verdad. Sí, porque si es una organización que tiene prejuicio en ese sentido, bueno, es mejor quedarse afuera desde el principio, ¿no? La verdad es realmente, porque bueno, después viene la época de los controles, y entonces hay que hacerse varios estudios, y por ahí hay que faltar un día. ¿Y qué se dice? No, aún hay muchas empresas que son muy responsables. En una primera instancia pasa el preocupacional. Pero por ahí empiezan con, y esto pasa más en las industrias, ¿no? Que tienen la cuestión del accidente laboral, entonces a tanto dicen, bueno, todos a sacarse radiografía, todos a hacerse ecografía, todos. Y si de repente me encuentran una lesión de algo, de una operación, o que fuera por una endoscopía, lo que sea, ¿qué explicación doy? Me encuentran 28 gramos en el hígado, ¿qué explicación doy? Por eso, ¿sí? En su momento que le dije al médico, no, choqué con el auto, entonces me abrieron y me operaron del vaso, y después nada, me hicieron ecografía y me ven llena de ganchitos, para poner un idioma chato. ¿Cómo lo manejo? Sí, siempre es mejor, la verdad, totalmente. Aunque duela. La verdad, aunque duela. Durante la licencia por la enfermedad corresponden los bonos. Tema. El otro día tuve una audiencia de un despido por algo de eso. Un chico con una enfermedad, con un tema de estrés laboral, que se dio por despedido y no le pagaron los bonos y demás. Sí, corresponden. La verdad es que sí. Sí, corresponden, y que te lo den, aunque sea mínimo, también te está esto, marcando la empresa y te está marcando el tipo de recursos humanos. Salvo que existe una política de bono que diga, si usted entra en una enfermedad y no cumple una X cantidad de meses presencial o haciendo su trabajo, le va a corresponder un proporcional o no le va a corresponder, o porque no llega al target. Pero muchas empresas tienen target bono, 3 sueldos, pero muchos ponen al menos un sueldo de bono para todos, como para decir, le doy un bono mínimo, y siempre depende del resultado de la empresa, pero sí, debería. Acá preguntan sobre las licencias por agotamiento o estrés ya como posteriores al tratamiento. O sea, ¿es causal de licencia también agotamiento, estrés? Yo vuelvo a lo que están las slides que van pasando las chicas mientras hablamos. La realidad, la licencia es única. La licencia, no tenemos que marcar a fuego, es oro. Día de licencia que me tomé porque no me sentí mal, es una licencia malgastada. Entonces, si mi estrés se debe a que tuve un tratamiento oncológico, en la realidad la causa es la misma, ¿no? Es la enfermedad oncológica, y si yo ya agoté el plazo, lo agoté. Fue un poco la pregunta anterior que le hice a la licenciada, la famosa licencia psiquiátrica. Si hay una causal real, y eso es muy para hablar con el oncólogo, con el psicooncólogo, con el psiquiatra, y si se puede hacer un buen fundamento, bueno, si pasa, pasa. A mi criterio, como abogado del diablo, que soy hoy, y si lo tengo que ver desde la empresa, diría, bueno, llamale y vemos, y no sé, le damos unos días de vacaciones, qué sé yo, y que empiece a poco en la casa. Sí, bueno, también algunas de estas preguntas vienen de parte de personas que son docentes, que quizás tienen un estatuto especial, y que aparte califican también como un trabajo, en cierto sentido, más complicado, por lo que hablaba Sánchez, que son los que califican como gobernado. Sí, pero bueno, el convenio en sí del docente, que difiere el de capital al de provincia, y imagino que debe diferir a su vez de las provincias del interior del país, tienen un tinte más de protección, pero también hay que entender el desgaste del aula, un poco lo que hablabas vos antes. Sí.
Sí, bastante. Entonces por eso se piden, por ejemplo, tareas pasivas, en donde se puede ir aportando mucho, digamos, al trabajo, y sin estar en la trinchera de tener que afrontar el estrés cotidiano con los niños, además del riesgo de los contagios. Bueno, una pregunta también, o quizás es una afirmación, pero para ver si la valida María Victoria, dice, hablando del momento de insertarse, de entrar a trabajar en una empresa, dice, acá afirman, uno no tiene el deber de decir que tuvo cáncer. O sea, está claro que para muchas personas es un tema que es muy difícil. No, a ver, Carlos, siempre digo, no hay peor palabra que decir yo me pongo en tu lugar. Es a conciencia total, es una opinión propia la que tengo sobre siempre con la verdad, y creo que el fundamento Nancy lo explicó a la perfección, que es si las cosas no se dan por algo pasa. Y pasa en un montón de circunstancias de la vida. Les voy a comentar un caso muy trágico, pero desde el punto de vista laboral, no por otra cosa. Una empresa fintech de estas modernas salió a reclutar gente hace 2 meses, se empezó a robar gente de un banco, del otro, y me llegó una propuesta. Yo la leí atentamente, decía, en esta empresa tenés vacaciones ilimitadas. Esto tiene que ser una picadora de carne, porque acá tiene que haber un truco, no puede haber vacaciones ilimitadas. Esto es una picadora de carne, esto quiere decir que nunca me la voy a poder tomar las vacaciones. Bueno, cuestión que tengo la entrevista, todo. Tenemos un grupo de amigas, bueno, dentro del grupo de amigas conocidas, entra una de ellas, deja su trabajo de 5 o 6 años y entra feliz de la vida, el desafío, la fintech, No llegan los 3 meses que llaman a todos los que habían reclutado, que habían salido a colgar carteles por las redes de nosotros contratados en el peor momento del país. Los echaron a todos, antes de que se cumpla los 3 meses del periodo de prueba. Imagínate que se fue de un puestazo. Bueno, digo, ojo también, o sea, es importante esto también. Tengamos visión crítica de lo que nos están presentando. Seamos realmente lógicos en la situación que está en el país, en si me van a pagar lo que me están diciendo, y que me van a pagar en dólares, en que me van a dar vacaciones ilimitadas. O sea, está bien que hay empresas que dan cosas superadoras, que tampoco tanto. Esa es una tarea que tenemos las personas que trabajamos o hemos trabajado en relación de dependencia y no estamos de acuerdo con algunas cosas, o que se vieron. Muchas veces hay gente que antes de entrar a un puesto laboral contacta a alguien de la empresa que se fue hace muchos años, che, ¿cómo fue tu experiencia Y claro, ¿no? Se responden los mails, ya, me pasó esto, me pasó lo otro. Y es un buen ejercicio de saber dónde uno está entrando y si vale la pena dejar del lugar de seguridad en donde uno está. Sí. Otro tema, o sea, vamos saltando por temas que por ahí no, que son diferentes, ¿no? Pero está bueno que podamos responder algunas cosas así muy puntuales. Dice, pregunta, ¿a una cirugía reconstructiva le corresponden días de licencia con goce de sueldo como cualquier cirugía que uno se somete? Sí, yo ahí creo que lo podría llegar a discutir. Sí, yo creo que sí. Habría que ver cuándo fue la remisión de su enfermedad, porque por lo general las reconstructivas tardan, porque hay que poner un expansor y estirar la piel y demás. Si se puede esperar a que se cumpla el plazo de los 2 años, por este tema de la remisión de la enfermedad y demás, por si llegan a estar retorcidos en el trabajo, lo trataría de hacer, y si no, tomándome unas vacaciones, quizás para que no me hagan lío. Eso depende del tipo de la empresa. Sí, y aparte porque psicológicamente esperar 2 años para hacer una reconstrucción mamaria, terminarla, puede ser como muy, digamos, como muy gravoso. Antes había que esperar más tiempo por el tipo de radioterapia o por el tipo de abordajes quirúrgicos. Pero con las técnicas actuales se puede hacer reconstrucción prácticamente inmediata, digamos. Y inmediata llamamos dentro de los 6 meses, el año. Entonces esperar 2 años para volver a sentir que el cuerpo comienza a parecerse a lo que era, trae también un sufrimiento emocional grande. Así que a veces no se llega a esperar ese tiempo porque hay como otras prioridades emocionales.
Claro, en ese sentido comparto entonces, lo hablaría, y si vemos que la empresa es muy rígida, bueno, yo en lo particular buscaría el mal menor, tomaría vacaciones y lo haría. Sí, aparte que depende de qué cirugía estamos hablando, pero Claro. por ahí la primera cirugía, que es cuando se coloca el expansor, quizás necesita unos días más de recuperación. Pero después, cuando el expansor se va expandiendo, precisamente, eso es un rato que se va al consultorio del patólogo o del cirujano plástico. Así que eso tampoco requiere y tampoco puede ser que sea molesto, pero no es tanto como para requerir faltar al trabajo. Claro, perfecto. Y otra pregunta es, bueno, nos salimos un poco de lo laboral, el tema de las prepagas. No sé si podés contestarnos. Sí. Como las prepagas, o sea, dejaste de trabajar, renunciaste, se te terminó el plazo que te pagaban la obra social, necesitas una prepaga. Sí, Pero no te aceptan porque sos paciente oncológico. eso está mal. En esos casos deben recurrir a un abogado especialista en salud y hacer un recurso de amparo, porque es discriminatorio. Justo me pica la garganta. Para decir, la prepaga no tiene derecho a rechazarte por ser paciente oncológico. Claro. Pero hay que tener cuidado porque a veces, sabiendo eso, ¿Quieres caramelo? hay algunas personas que como que pasan el tiempo, digamos. Se le venció el sueldo que habían acordado con la empresa, pasaron los 3 meses y hay que anticiparse. Hay que avisar a la prepaga que uno va con esa, digamos, pagándolo de manera privada. Porque si queda una gap, digamos, que no lo pagó nadie, ahí la empresa puede decir, se acabó el contrato porque la persona no le pagó más. Pero le pagó la empresa, le pagó la persona. Claro, conviene no cortar la relación contractual con en ese caso, en los casos que son, porque hay obras sociales que son también prepagas. Sí. No todas. Ahora, tenían acuerdo. Ahora, tenías una obra social que no es prepaga y después tenés que cambiarte a una prepaga. Lo mismo te tiene que aceptar, no te puede rechazar. No. Correcto. No, yo no sabía eso. Pensé que... Porque mucha gente no lo sabe. Es lo más común que te digan que en realidad te voy a cobrar un plus por enfermedad preexistente, pero nunca puede ser el valor de la cuota verificado. Ese es el tope. Pero aparte, técnicamente, no es una enfermedad preexistente, porque si uno tuvo la enfermedad estando bajo esa cobertura, no puede tomarlo como preexistente. Por ahí se lo plantean y si la persona no le hace frente, digamos, lo pierde. El tema es que a veces, engancho con algo que habías dicho antes, acerca de los temores que son realistas y los temores que por ahí son fantaseados. Y un temor realista muy fuerte es no poder pagar la prepaga. Porque si uno se está atendiendo con una prepaga de nivel medio o de primer nivel, se queda sin trabajo y poder pagar la prepaga se vuelve un imposible. Entonces, estos son temores realistas. Sí. O de las personas que tienen, cuando se enferma, por ejemplo, el sostén económico de la familia, puede ser el padre, puede ser la madre, cualquiera. También ese es un temor realista muy fuerte, que proporciona un malestar emocional intenso, mucha angustia. Aparte pensemos en la situación actual que nosotros vivimos, lo que está aconteciendo nos acontece a todos. Entonces la posibilidad de contar con el recurso de algún familiar o de otro amigo, cosas que antes por ahí la solidaridad daba, cuando se va achicando todo, hay menos posibilidad de ser solidario.
Así que esos temores son realistas. Ahí es importante ver la situación de la persona. Si está casada, si tiene una unión convivencial, si está en pareja, quizás cómo formalizarlo. Disculpe. Me parece que tengo una... Vean eso con su pareja. Si no, vean la opción de la prepaga o de Sí, preguntaban, también había una pregunta que dice si la obra social, la prepaga en ese caso, si te puede, o sea, estando vigente el contrato, te puede aumentar por el hecho de estar enfermo. En ese caso, que no. Eso es lo que queda. Tengo una preguntita. Por ejemplo, alguien que tenía, digamos, una prepaga, decide comenzar como cuentapropista y saca un monotributo. Para la obra social, ¿hay preexistencia? Sí, pero no puede ser una discriminación. Ah, O sea, no puede dar de baja. Va a pasar que den de baja, pero se pelean. ah, Que no tenga recursos, pero la Superintendencia de Seguridad de Salud, quedan ahí asesoramiento y se inician expedientes administrativos que tardan. Y si no, se recurre a una máquina de salud, que arma el número judicial, en donde pide la reincorporación y el alta. A ver, ¿en qué ley está que te deberían tomar en una prepaga aunque tengas cáncer o estés en remisión del cáncer? O sea, ¿cuál es el sustento legal? La ley de prepagas. La ley de prepagas. La ley de prepagas, básicamente. Y bueno, infinidad de resoluciones del INADI, Claro. jurisprudencia. Sí, pero evidentemente, bueno, hubo muchas preguntas sobre ese tema y evidentemente es un tema muy candente. Tenemos otra sociedad. Sí, tratamos de que las preguntas las pasen por escrito para simplificar, digamos, para hacer más ágil la reunión y simplificar las respuestas. En todo caso, lo que vamos a hacer es, porque hubo muchísimas preguntas, después las vamos a revisar en FUCA, y si llegamos a ver que quedó alguna pregunta puntual que no la pudimos resolver, o se lo respondemos por mail a la persona que la hizo, si es un caso muy puntual, o también pueden, síganos en Instagram, y ahí vamos haciendo posteos y vamos informando. También preguntaron a algunos que se perdieron la primera parte de la charla. La charla se grabó completa, así que después va a estar siempre dentro de la página de la comunidad FUCA, que ustedes entran con su usuario y contraseña. Queremos que este esfuerzo que estamos haciendo en FUCA sea especialmente para la gente que nos sigue y que se suma a nuestra comunidad. A ver, bueno, acá una más, Débora. En reserva de puesto, no sé si la estás leyendo, Sí. Victoria, si te parece. En reserva de puesto, al mantener la prepaga, se paga completo el valor y luego al regresar a trabajar comienzan a descontar con los aportes. Bueno, sí, Débora, es tal cual como decís vos, pero muchas empresas cuando deciden pagarte el aporte, en realidad vos pagás el aporte y empezás a pagar la cuota. Eso es lo que debería ocurrir. Porque en realidad la prepaga es un hecho superador que te quiere dar tu empleador. Otra situación es cuando vos derivás el aporte de una prepaga y vos siempre te hiciste cargo de la diferencia. Entonces, lo que pasa en la reserva de puesto es que empezás a pagar el valor del aporte. Ahora, si vos negociás con la empresa que te da, además de tu obra social, el beneficio de la prepaga, entiendo que esa conversación informal que te puede mantener con el Departamento de Recursos Humanos es justamente que te paguen todo. Tratar de negociar. En el peor de los casos, puede ser que te toque pagar. Claro. Si no se logra llegar a un acuerdo en ese sentido. Exacto. Así que, bueno, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, preguntan por la licencia máxima, que ya, y si se puede fraccionar. Bueno, en realidad, Justamente es la clave. Claro, Es la clave de todo esto, fraccionarlas. es la clave, es lo que se habló al inicio
Al inicio de la charla también preguntan sobre la situación de los acompañantes. Los acompañantes lamentablemente no tienen licencias especiales. No, eso es un tema que, bueno, al inicio de la charla lo que dije es, no me gusta hablar de los proyectos de ley para no generar falsas expectativas, pero sí, uno de los proyectos de ley que lamentablemente se viene cayendo un año a otro es el tema del acompañamiento del familiar del enfermo oncológico, sobre todo de aquel familiar que tiene a cargo un enfermo oncológico que está en una edad como infante, ¿no? Es donde necesitan a su mamá y a su papá constantemente. Estamos hablando de lo que nos produce esto en un adulto, imaginemos esto traspolarlo a un niño, una niña. Ese es un tema gran pendiente. Era el Instituto de Trabajo, está con el Estado parlamentario viendo el último proyecto, esperemos que alguna vez salga, pero hoy no es una realidad. Sí, por uso y costumbre, muchas veces se puede hablar, y se suele dar una licencia de 10 y 30 días, que también la pueden tomar fraccionada, pero sin goce de sueldo, pero es todo muy de palabra. Estábamos hablando con una de las personas que es presencial, que está dentro del convenio, recordame. Sí, un convenio colectivo. Que, ¿De qué rubro es era sanidad? Que ella por convenio colectivo tiene 10 días. Pero bueno, depende después las mejoras en los convenios colectivos o la situación de beneficio extra que da una empresa con política de recursos humanos. Claro. Porque bueno, con los niños además hay que pensar que el cáncer infantil, no todas las provincias en la Argentina tienen recursos como para poder tratarlo. Y entonces muchas veces los padres tienen que emigrar junto con los niños a centros especializados y allí, bueno, muchos pierden el trabajo porque no le dan licencia. Y tampoco puede estar el niño solo. Entonces, a veces se van alternando los padres, porque son situaciones de mucho, digamos, de mucho dolor y sufrimiento y la ley actualmente no está acompañando. Todas las preguntas que nos están llegando de yo no me puedo tomar mis vacaciones, entonces no puedo, o me dijeron que se vencen, entonces las pierdo, son situaciones especiales. Este caso es especial. Háblenlo con el Departamento de Recursos Humanos. Primero háblenlo con su jefe, con el apoyo de su jefe, traten de llevar los recursos humanos, y si es necesario, vean a dónde escalarlo, ¿sí? Siempre dentro de la cordialidad, porque es nuestro trabajo de cuidar. Siempre hay alguien donde se pueden escalar las cosas. Sí, acá el médico recomienda reducción horaria, pero le bajan solo 1 hora. Claro, bueno, son todas estas situaciones muy complejas de casos puntuales, ¿no? Claro, porque en algunas empresas el oncólogo hace, digamos, un informe. Yo hago muchos informes también, solicitando, indicando, sugiriendo, y algunas empresas lo toman, otras no. Pero bueno, la reducción de la carga horaria está contemplada en la ley de contrato de trabajo, y si está bien fundada, y si dice la cantidad de horas y demás, y que esto tiene un principio y un fin, ¿dónde tomar? Perfecto. Bueno, ya llevamos casi 1 hora y media. No puedo creer. 1 hora y media aprovechando de todas estas cosas interesantes, aprovechando todo el saber que nos está transmitiendo la licenciada Nancy y la abogada María Victoria. De parte de FUCA, bueno, decirles un enorme gracias. Resaltar, bueno, acá se ve la última diapositiva que había preparado María Victoria, que es tener un verdadero equipo multidisciplinario. Creo que esto aplica en todo sentido, ¿no? Aplica en lo médico y aplica también en estos aspectos de la vida que rozan más los temas legales, laborales, de las pagas. Así que, bueno, de nuevo, la charla va a quedar grabada. Muchísimas gracias a estas profesionales que nos han acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Síganos en las redes sociales, a FUCA. Acá tienen los datos de contacto eventualmente con María Victoria, si quieren hacer una consulta. Desde FUCA agradecemos siempre al Instituto Alexander Fleming, que es la institución donde tenemos nuestra sede, y sobre todo también tenemos que agradecer al equipo de sistemas, de tecnología. Hoy está Sujei, ustedes no la ven, está detrás de la computadora ayudándonos
en toda esta situación, con todo lo técnico que necesitamos para llegar a todos ustedes. Así que bueno, vamos cerrando el evento. Gracias a todos por estar y acompañarnos siempre en FUCA. Se vienen cosas muy interesantes. Tenemos una próxima charla prontito, que va a ser de una señora que es emprendedora y nos va a contar su experiencia de vida. Muchas veces, seguramente María Victoria habrás visto casos así, de gente que se replantea un poco su vida, deja de trabajar en relación de dependencia y quiere empezar, quiere empezar un negocio de cero, a fabricar algo, a convertir un hobby en un negocio. Así que la experiencia se llama Cristina, es la creadora de Rumba Zapatos y pronto va a estar con nosotros. Así que no se pierdan esta charla que va a estar buenísima. Bueno, y de nuevo, aplauso. Gracias. Cerramos. Cariño. Bueno, disculpen el ataque de todo.